Bien, Dios le bendiga, hermanos, una vez más esta mañana. Vamos a ir una vez más a la carta de los Efesios, capítulo 4. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Versículos 25 al 30. Aunque no vamos a, vamos a leer hasta el 32, aunque no vamos a meditar en el 31 y 32, pero vamos a leer para retomar el contexto. Lo que recuerdan la semana pasada, estuvimos meditando en los versículos 17 al 24 del capítulo 4, donde veíamos el andar del viejo hombre y el andar del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, como dice el versículo 24. Hoy nosotros vamos a ver en esta mañana los principios de la nueva vida en Cristo. Nosotros tenemos una nueva vida y ahora, mis hermanos, nosotros vivimos por principios. Y esos son los principios que Pablo comienza a mencionar a partir del versículo 25, que vamos a ver en esta mañana. Efesios 4:25 dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida o ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites el privilegio de una vez más adorarte como iglesia y sobre todo estar frente a tu sagrado libro. Oh Padre, qué privilegio, Señor, poder meditar en tus palabras. Tus palabras, Señor, son dulces. Tus palabras son alimento. Nosotros queremos, Señor, que tú nos alimentes en esta hora y edifiques a tu iglesia por medio de la predicación de tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como bien decía hace un momento, la semana pasada estuvimos considerando los versículos 17 al 24, donde veíamos que el Evangelio lo cambia todo. En el Evangelio yo no solo recibo algo nuevo, sino que yo también me convierto en alguien nuevo. Y es por ese cambio que se ha operado en nosotros que ya no podemos vivir como las personas que no conocen a Dios. Dice Pablo en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Veíamos las características de ese viejo hombre en los versículos 17 al 19 y las características de ese nuevo hombre en los versículos 20 al 24. Y ahora, a partir del versículo 25, Pablo nos enseña cuáles son los principios de la nueva vida en Cristo. Dios nos ha librado del reino de las tinieblas, mis hermanos, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en ese reino nosotros tenemos principios que seguir. Nosotros tenemos propósitos que alcanzar, porque tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad. Es por eso que la obediencia es sumamente vital en el discipulado. Porque la obediencia a la palabra de Dios es la única evidencia confiable de que una persona realmente es cristiana. La única evidencia. Si una persona dice ser cristiana, pero su vida no refleja a Cristo, en vano profesa la fe. Dice 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O tú puedes decir todo lo que tú quieras. El que dice que es cristiano, pero no manifiesta escritura en su diario vivir, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No es ya yo me salvé y ahora hago yo lo que quiero. Si no te salvaste, ahora es que tú tienes que perseverar y persistir en el camino de esa palabra.
Y todo aquel que recibe la bendición de la conversión se encuentra bajo la demanda de la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, las criaturas nuevas actúan como criaturas nuevas. En los versículos anteriores, Pablo demostró cómo parte de la salvación consiste en despojarse de ese viejo hombre que fue detronado de nuestro corazón y vestirse del nuevo hombre que está creado según la justicia y la santidad de Dios. Ahora en los versículos 25 al 32, Pablo comienza a hablar de las implicaciones prácticas en que consiste esta nueva vida, tanto en el aspecto negativo como en el aspecto positivo. Y es por eso que el versículo 25 comienza diciendo, por lo cual, como Cristo ha transformado nuestro ser interior, nosotros debemos vivir en consecuencia a eso. Debemos desechar todos los hábitos pecaminosos que nos subyugaban en nuestra mente y ahora debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y en el texto nosotros encontramos 5 contrastes acerca de los hábitos que pertenecen a la vida pasada y los hábitos que debemos cultivar en la nueva vida que tenemos en Cristo. Despojarnos de la forma en que nosotros vivíamos antes y vestirnos de los nuevos principios que hemos adquirido por la palabra de Dios. Cuando hay algo que no sirve en su casa, ¿qué usted hace con eso? Lo echa afuera. Y lo que Pablo está diciendo es, todo lo que era de la vida pasada, de tu casa espiritual, échalo fuera. Porque eso no te va a servir para nada. Eso no te va a servir para nada. Y el primer principio que Pablo menciona en nuestro texto es que si somos una nueva criatura, y este es mi primer punto, si somos una nueva criatura, debemos despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Si somos una nueva criatura, debemos despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, si hay algo que caracteriza al hombre sin Dios, es que él es un mentiroso. El Salmo 116, versículo 11 dice, todo hombre es mentiroso. La palabra que Pablo utiliza en nuestro texto para referirse a la mentira es la palabra pseudos, de término que ha pasado con el mismo significado al idioma español, que significa mentira, falsedad. La mentira o la falsedad, la persona que la practica tiene solamente un único propósito: engañar. Engañar. Es por eso que cuando Satanás tentó a Eva con la mentira que puso delante de sus ojos en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, ella misma dice en el versículo 13, la serpiente me engañó y yo comí. Y luego Pablo teológicamente en 1 Corintios nos dice que ella fue engañada. Dice el Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El hombre por naturaleza es mentiroso. El mundo ve la mentira como algo sencillo y que no lastima a nadie. Pero lo cierto es que este pecado que la gente llama como algo sencillo, Dios lo ve al mismo nivel y al grado que ve el homicidio y todos los pecados. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. La mentira, mis hermanos, es una contradicción de lo que Dios es y por lo tanto ofende a Dios. Le es una abominación. Por eso Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son una abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Son su contentamiento. La mentira es una contradicción de lo que Dios es, porque Dios es verdad. Todos llegamos al Evangelio con el mal hábito de mentir, ya sea de forma franca o abierta o sutilmente. Y esto no debe formar parte de un cristiano. Debemos despojarnos de toda mentira,
porque la naturaleza que hemos recibido o que el Espíritu Santo ha impartido en nuestros corazones tiene a Dios como centro y Dios es veraz. Dios no es hombre para que mienta, dice en Números capítulo 23, versículo 19. Y en el Salmo 111, versículo 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Nuestro Dios, mis hermanos, es veraz. Cristo se describió como aquel que es la verdad y la palabra de Dios es verdad. Y si profesamos estar unidos a Cristo, todo lo que somos tiene que estar lleno de verdad. El cristiano debe caracterizarse como aquel que siempre está desechando la mentira y está bajo el dominio de la verdad. Por otra parte, la Biblia nos enseña que Satanás es el padre de la mentira. Y por medio de la mentira promueve su reino de muerte. Por eso todos los mentirosos son hijos de él. Y escucha bien lo que voy a decir ahora. Una persona que miente de manera persistente como algo que forma parte de su vida cotidiana demuestra que es un hijo del diablo y no de Dios. Porque la mentira no forma parte del reino de Dios. La verdad. La mentira no forma parte del reino de Dios. La mentira nunca debería tener cabida en el corazón de un cristiano. Y el hablar de mentira, eso incluye también la exageración, incluye también las promesas que de antemano sabemos que no vamos a cumplir, incluye también la justificación de nuestros pecados, incluye también hacer trampa en los exámenes, a lo que llamamos chivo. Y yo me he dado cuenta de que ya no es chivo, hay muchos que hacen un zoológico, una granja que llevan. Eso incluye eso también. Eso es falta de honestidad y eso no debe formar parte del pueblo de Dios. Esto no significa que yo deba decir todo lo que yo sé acerca de todo. En la vida cristiana hay manejo prudente para el lugar de la información. Pero retener información con el fin de engañar y dar una impresión falsa, eso también cabe dentro de la mentira. Un cristiano puede ceder a un momento determinado a la mentira, al igual que como puede ceder a la tentación de cualquier otro pecado. Pero nadie que esté mortificando la mentira de manera persistente puede llegar a creer que es un cristiano genuino. Y la razón que Pablo da en el versículo 25, por la que la mentira no debe tener cabida en el pueblo de Dios, es sumamente interesante. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Aunque la palabra prójimo en la Escritura tiene un significado muy amplio y debemos hablar verdad con todo el mundo, en este pasaje de manera específica Pablo se refiere al trato de los hermanos entre sí. Pablo dice que nosotros somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos un mismo cuerpo, nosotros somos un mismo espíritu, como Pablo dice en esta carta, de tal manera que cada vez que tú practicas la mentira, hermano, tú ofendes a Dios y te haces daño a ti mismo. Porque aunque tú practicas la mentira con otro, ese hermano forma parte del mismo cuerpo que tú formas parte y tú estás dañando a la iglesia. ¿Por qué te haces daño a ti mismo? Porque ese hermano forma parte del mismo cuerpo que tú. Él y tú forman parte del mismo cuerpo que es la iglesia. Y yo pregunto entonces, ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo la iglesia crece? Dice Pablo en el versículo 15 del capítulo 4, siguiendo la verdad en amor. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Y quién es ese? Esto es Cristo. Es siguiendo la verdad en amor que crece la iglesia. Mi hermano, es una fisura que recibe la iglesia cuando tú mientes contra otro. Es una fisura.
En segundo lugar, si somos una nueva criatura, debemos despojarnos del enojo pecaminoso al enojo justo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es evidente que si nosotros miramos el texto detenidamente, nosotros no encontramos una prohibición absoluta de la ira en este texto. En el texto Pablo presupone que en algunas ocasiones nosotros nos vamos a irar, van a haber cosas que nos van a provocar a ira. La ira en sí misma, mis hermanos, no es pecaminosa. Dios es santo y se aira contra el pecado. Cristo se enojó justamente cuando vio la casa de su padre convertida en un mercado, en Mateo capítulo 21, versículo 2. La ira en sí misma no es pecaminosa, siempre y cuando sean por aquellas cosas que indignan a Dios. Y el énfasis del pasaje, que yo creo que es que aunque la ira en sí misma no es pecaminosa, pero en nosotros es un sentimiento peligroso. Aunque la ira no es mala en sí misma, pero en nosotros es un sentimiento peligroso. Muy peligroso. Cuidado, mi hermano, con la ira. Cuidado. Aunque sea justa, porque ella puede pasar a ser pecaminosa. El enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no tiene lugar en la vida cristiana, ni siquiera de manera temporal. Ni siquiera de manera temporal. En Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio a fin la sosiega o la reprime. Sino aquel que inmediatamente ejecuta planes para solucionar el problema. Porque él sabe que la ira es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Es como si usted llevara una patana de gasolina detrás de su espalda. Si chocaste, se fue todo. Y después, ¿qué pasa? Que hemos traspasado ese límite de ira, no tenemos juicio para pensar. ¿Cuáles son las soluciones que busca el sabio entonces? Él sabe que lo importante no es su reputación, sino el honor de Dios. Proteger la salud espiritual de otro y no tu propia reputación. El cristiano debe convertir su enojo en una fuerza constructiva de edificación hacia otro. El necio, por contrario, lo que hace es alimentar su furor, alimentar su ira, defender su propia reputación. No, porque fue a mí que me lo hizo. Cuando te enojes con un hermano, ataca el problema, no la persona. Porque lo que sucede es lo contrario, atacamos la persona y no hay problema. Y lo que surge o lo que pasa es que por encima de ese problema hay otro problema. Y mi hermano, actúa rápidamente para tú resolver el problema de esa ira. Chequea lo que dice Pablo en el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Y qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sal de esa ira lo más rápido que tú puedas. Para los judíos el día concluía a la caída del sol. Por lo tanto, lo que Dios está enseñando aquí es que debemos resolver el problema antes de que concluya el día, lo más rápido posible. Hermano, amado mío, escucha con atención. Cuando tú resuelves un conflicto con tu hermano, tú edificas la iglesia. Tú edificas la iglesia. Tú estás promoviendo y a la vez mostrando el espíritu y el carácter de Jesucristo mismo. Cuando tú haces eso. Mi hermano, hasta cuando te aires justamente contra algo, sal corriendo de esa ira. Alguien decía muy sabiamente que aún hasta la ira justa es como maná del cielo, que si se queda hasta el otro día, cría gusano. Si se queda hasta el otro día, cría gusano. Desecha la ira, mi hermano, porque si se sobrepasa ese límite de ira, hay un enemigo que aprovechará la ocasión para hacerte daño a ti y a la iglesia. ¿Qué dice el versículo 27? Ni deis lugar
al diablo. Ni deis lugar al diablo. El diablo está activamente vigilando para encontrar un punto de apoyo donde él pueda penetrar y entrar en la iglesia. El diablo está acechándonos para cuando dejemos la puerta un poquito abierta, para él de una vez meter el pie. ¿Usted no ha visto esa persona que cuando le van a cerrar la puerta meten el pie? Para que la puerta no cierre. Así mismo está el diablo, esperando encontrar un punto de apoyo donde él pueda meter el pie. Y mi hermano, cuando él logra penetrar el pie, son grandes las cosas que él puede hacer. Mi hermano, procura mantenerte diligentemente manteniendo esa puerta cerrada, porque cuando el diablo entra son sumamente aterradoras las cosas que él puede hacer. Dice Guillermo Hendrickson, no debe dejársele al diablo ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr sus siniestros propósitos. Ningún lugar. Cada vez que tú resuelves el problema de la ira con un hermano o un problema, tú estás cuidando a la iglesia del diablo. A veces hay hermanos que piensan que lo que edifican la iglesia son solamente los que predican o los que se paran en un púlpito. Pero realmente, mi hermano, cuando tú reprimes la ira y tú actúas con el carácter de Jesucristo, tú edificas a la iglesia. Tú edificas la iglesia. Porque la iglesia crece según la justicia y santidad de la verdad, donde está creado y fundamentado el nuevo hombre. En tercer lugar, si somos una nueva criatura, debemos despojarnos del robo y vestirnos de laboriosidad para dar con generosidad. Si somos una nueva criatura, debemos despojarnos del robo y vestirnos de laboriosidad para dar con generosidad. Versículo 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El tercer mandamiento que Pablo expone en el texto demanda un cambio en lo que pasa del robo a la generosidad. La palabra griega que se utiliza aquí por hurtar se traduce como cleto, de donde viene nuestra palabra cletomanía, que señala a aquel que toma lo que no le pertenece. Al parecer este era un hábito que algunos miembros de la iglesia de Éfeso tenían antes de venir a Cristo. Pero ahora ellos deben desechar eso y hacer algo a cambio. ¿Y qué ellos deben hacer? Trabajar arduamente haciendo lo que es bueno. Haciendo lo que es bueno. Dice John MacArthur, un cristiano nunca debe envolverse en un empleo, profesión, trabajo o negocio que demande comprender los estándares de Dios, que deshonre a Dios, que viole sus mandamientos o que extravíe o dañe a los otros en ningún sentido. Pablo dice que el hermano debe trabajar haciendo lo que es bueno. Lo que es bueno. Es increíble incluso ver cómo en nuestra sociedad hoy día hay trabajos que para ganarse la vida hay que crear hábitos de mentir y crear falsedades de las cosas. Pero un cristiano no debe formar parte de un trabajo así, porque él debe ganarse la vida honradamente. Haciendo lo que es bueno, dice el texto. Haciendo lo que es bueno. Ganarse la vida honradamente, no solo para sí, sino para beneficiar a otros. Dice el texto, haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aunque nosotros muchas veces no lo veamos de esta manera, pero el dar, el compartir es un regalo de Dios. Poder compartir con los hermanos que Dios nos ha dado es una de las más ricas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. En Hechos capítulo 2 se habla de la comunión de los creyentes de la iglesia primitiva. Y dice en el versículo 45 que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dios espera que la iglesia Templo Bíblico de Montellano sea una iglesia generosa que comparte con el necesitado.
En 2 Corintios capítulo 8 se nos dice que los hermanos estaban pasando por una profunda pobreza. Y Pablo daba testimonio de cómo estos hermanos daban más allá aún de sus fuerzas. Y consideraban el compartir con los necesitados como un privilegio para servir a los santos. Oh hermano, que Dios nos dé el mismo espíritu que le dio a esa iglesia. En nuestra serie positiva de la Carta de Santiago, nosotros vimos cómo el preocuparse por lo que están en necesidad es una de las marcas de la religión verdadera. Hermanos, nosotros tenemos que identificarnos con los que están en necesidad. Mi hermano, si Dios te prospera, no lo ha hecho únicamente para tu beneficio, sino que lo ha hecho para que tú tengas el honor y el privilegio de poder compartir con otro. Es por eso que la Escritura dice en Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. Pero alguien quizás podría preguntar, ¿pero y cuál es la bienaventuranza en eso, en dar? Porque si tu gozo y tu dicha y tu felicidad está en tener, pues tú no vas a dar. Tú no vas a dar. Pero más bienaventurado es dar que recibir, porque hay un gozo, hay una felicidad en el poder compartir con el otro aquí ahora y hacer tesoros en el reino de los cielos. Más bienaventurado es dar que recibir. En último lugar, si somos una nueva criatura, debemos despojar de nuestra boca toda palabra corrompida y vestirla de palabras edificantes. Si somos una nueva criatura en Cristo, debemos despojar nuestra boca de toda palabra corrompida y vestirla de palabras edificantes. Versículo 29. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo comienza? Mire, yo no busqué el significado de ninguna, pero ninguna es ninguna. ¿Usted ve? Eso es lo único que yo sé de ninguna es ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que Reina Valera traduce como corrompida significa literalmente podrida y era usada figuradamente para referirse a aquello que es ofensivo y dañino, una fruta podrida, un pescado podrido. Las palabras corrompidas son aquellas que dañan y corrompen a los que los escuchan. Es por eso que ellas nunca deben ser pronunciadas por la boca de un cristiano. En Romanos capítulo 3, versículo 13, se describe la boca del hombre no regenerado de la siguiente manera: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La boca del hombre sin Dios está llena. El lenguaje sucio y venenoso. Una tumba abierta es su garganta, dice la Escritura. El lenguaje sucio y venenoso nunca debería proceder de la boca de un cristiano, porque es algo contradictorio contra su nueva vida en Cristo. Es algo contradictorio. Esto incluye, mis hermanos, también los chistes sucios y fuera de tono, la vulgaridad, los chistes de doble sentido, la forma de lenguaje corrupto, los chismes. Nada de eso debería salir de la boca de un cristiano. Absolutamente nada. Dice en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Yo no sé qué usted entiende por eso, pero yo lo que sí sé es que Santiago está describiendo la lengua como un instrumento peligroso. Santiago dice también que la lengua es inflamada por el infierno. La lengua está llena de veneno mortal, lo que significa que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos.
Si la Biblia enseña que la boca habla, la Biblia enseña que de lo que la boca habla es lo que está lleno el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si hemos sido purificados por la sangre de Cristo, nosotros vamos a reflejar esa realidad en la manera de hablar. Hermanos, una de las cosas que Dios hace cuando salva a una persona es hacer un cambio en su patrón de comunicación. En nuestro texto, el cambio se ha realizado de un hablar corrompido a un hablar edificante y beneficioso. Debemos procurar que lo que vayamos a hablar sea edificante hacia otro y que imparta gracia a los que te escuchan. Nuestra manera de hablar debe ser de ayuda, constructiva, alentadora, instructiva y confortadora, no corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el texto. Da mucha pena y tristeza las veces que se predica esto desde un púlpito de una iglesia y todavía hay personas que siguen viviendo bajo ese patrón. Da mucha pena y tristeza eso. Hermanos, nunca debemos dejar que las palabras corrompidas salgan de vuestra boca. Por eso el salmista oraba en el Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Guárdala. Hermanos, debemos pensar antes de hablar. Las órdenes que le demos a nuestra lengua deben pasar por el filtro de la palabra de Dios. Debemos pensar antes de hablar. Nuestro hablar debe ser bueno para dar gracia a los que nos escuchan. Dice el texto, a fin de dar gracia a los oyentes. No gracias, sino gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios que se supone que mora en tu corazón es la que debe salir de tus labios. Que tu lengua, mi hermano, sea un vehículo de la gracia de Dios. Que conduzca la gracia de Dios hacia otros corazones. Y cuando tú hablas de manera beneficiosa, tú edificas a la iglesia. Tú edificas a la iglesia. Dice que es para la necesaria edificación. Es para la edificación de tu hermano. Y dice en el capítulo 4, aquí mismo, versículo 16, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Y qué dice? Recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Y cuando tú hablas, tú edificas a otro. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como cristianos debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios para impartir gracia según la necesidad del momento a los que nos escuchan. Todos debemos examinarnos a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí. Todos. Y yo te pregunto, ¿pueden decir lo que te escucharon hablar esta semana que pasó, que fueron edificados por tu manera de hablar? No lo voy a poner tan difícil, solamente la semana que pasó. Piensa en la semana que pasó. ¿Pueden dar ellos gracias por tus palabras? ¿Pueden decir ellos que tus palabras ayudan? ¿Que tus palabras son consoladoras? ¿Que tus palabras edifican el alma? ¿Pueden ellos dar gracias a Dios por eso? Las palabras corrompidas, mi hermano, no solamente dañan a la iglesia, sino que contristen al Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo primero que nosotros vemos en el texto es que lo más obvio es que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Pero muchas veces lo leemos, nos parece obvio, pero realmente nosotros pensamos en eso. Realmente nosotros pensamos en que las cosas que decimos pueden sacarle una sonrisa al rostro de Dios.
o lo entristece? En el versículo 3 del capítulo 4, cuando Pablo habla de la unidad de la iglesia, Pablo dice que esa unidad es del Espíritu. Mantener esa unidad en la iglesia implica entonces no entristecer al Espíritu Santo. Cuando tú provocas dolor, pesar en la tercera persona de la Trinidad, tú estás afectando y dañando la iglesia. Porque tú estás destruyendo ese vigor espiritual que posee la iglesia de Cristo. Y aquí los comentaristas advierten algo, quisiera ponerlo delante del tapete. Ellos dicen que debemos tener cuidado de no equiparar a Dios con nosotros. De no equiparar a Dios con nosotros. Dios nos explica muchas cosas en un lenguaje que nosotros podamos entender, pero tenemos que tener cuidado. Aquí nosotros podemos ver un uso metafórico de la palabra entristecer, porque Dios es inmutable y Dios vive en un estado de dicha y felicidad eternamente para siempre. Nosotros no somos igual a Dios en ese sentido. Pero algo a nuestra tristeza experimenta el Señor cuando nosotros nos entregamos al pecado. Y podemos aquí ver un uso metafórico de la palabra entristecer. Es lo que se ha llamado como un antropopatismo, que se expresa algo de Dios con una emoción humana. Dios nos explica de esta manera para que nosotros podamos entender más o menos qué sucede en su corazón cuando nosotros nos entregamos al pecado. Pero yo quiero que este texto, lo que está enseñando este texto aquí, nos haga reflexionar en este momento. Piensa en todos los beneficios que recibimos del Espíritu. Es imposible que las familias de la iglesia estén firmes sin la ayuda del Espíritu. Es imposible que nosotros podamos ser edificados si no tenemos la ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo puede ser entristecido cuando hablamos mentira, para tomar el contexto del pasaje, cuando nos airamos injustamente, cuando las palabras corrompidas salen de nuestra boca. Mi hermano, piensa en todos los beneficios que hemos recibido del Espíritu de Dios. Dice el texto aquí que nosotros hemos sido sellados con Él para el día de la redención. Y Cristo, cuando le habló a los discípulos, dijo que era conveniente que Él se fuera, porque le iba a enviar otro consolador. Ese es el Espíritu. El Espíritu fue quien inspiró las escrituras que tú tienes para que tú las leas y seas edificado. Y Él mismo, a través de la espada, se encarga de aplicarla a tu corazón. Y entonces nosotros lo vamos a entristecer. Lo vamos a entristecer. Hermanos, que esto que estemos viendo aquí sea de ayuda para nuestro diario vivir. Que nosotros no solamente meditemos aquí ahora, sino que todo lo que vayamos a hacer, reflexionemos si eso contrista al Espíritu Santo de Dios, sí o no. Porque lo leemos y nos parece obvio, pero en la hora de tomar decisiones, nunca nos viene a la mente que el Espíritu Santo puede ser entristecido cuando actuamos de una manera incorrecta con la vida cristiana. Que Dios nos ayude a nosotros poder arraigar estos principios y que nosotros podamos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Que así sea y que Dios nos bendiga.